Comenzamos. ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están los amigos, la familia? Esperando que ustedes se encuentren bien junto a todos sus seres queridos, a quienes ustedes aman, ¿cierto? Que su preocupación es diaria por ellos. Así que les doy las gracias y bienvenidos de nuevo a este pequeño canal, a Teología y Reflexión. Bueno, hoy día yo quisiera terminar estos temas que son con acerca del apóstol Pablo, ¿cierto? Hemos tenido dos estudios anteriores acerca del apóstol Pablo, una pequeña biografía del apóstol Pablo, y la vez pasada o la semana pasada estuvimos tratando de lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Y en este estudio yo quisiera terminar hablando un poco acerca de los sufrimientos del apóstol Pablo. Pero antes de seguir y empezar con el estudio, les recuerdo que hoy día estamos a día jueves 29 de febrero del año 2024. Y ya son casi las 4 de la tarde, así que vamos a dar comienzo con este último estudio. Bueno, es importante entender el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Se pueden hacer muchos videos con respecto al apóstol Pablo, ya que escribió muchas epístolas. Hay mucho ahí donde hablar del apóstol Pablo. Pero yo quisiera hacer un tema un poco reflexivo acerca de todos los sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo, que lo considero que es importante que lo tomemos y no perdamos tiempo y comencemos a hablar un poquito de los sufrimientos del apóstol Pablo. Para eso les pido, si tienen alguna Biblia, que vayan al libro de los Hechos, en el capítulo 9, después de la conversión del apóstol Pablo. Lo vamos a ver qué es lo que pasó con el apóstol Pablo después que se convirtió al Mesías, ¿ya? Digámoslo así, ¿ya? O reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. En el libro de los Hechos, el autor Lucas nos relata, ¿no es cierto?, o nos dice un poco de la vida o de la actividad que tenía el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, vamos a leer del 17 al 22. Hechos capítulo 9, del 17 al 22. Dice lo siguiente. Bueno, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y aquí viene lo importante, ¿no es cierto? Porque hoy día el estudio es a tratar de los sufrimientos del apóstol Pablo, y con esto terminaríamos estos tres, digamos, estudios que hemos tenido con relación a la vida del apóstol Pablo. Dice el verso 20: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces aquí el primer relato que tenemos de este autor, que es Lucas, ¿cierto? O el médico amado, le dicen algunos, nos dice que después de la conversión del apóstol Pablo, o sea, después que el apóstol Pablo reconoció, se dio cuenta cuando tuvo esta visión, esta luz que lo cegó, ¿no es cierto?, por 3 días, después que recobra la vista, ¿no es cierto?, que Ananías le impone las manos, este apóstol dice que, se bautizó, ¿no es cierto? Y yo entiendo que, a pesar que el texto no lo dice, pero se bautizaba en el nombre de Jesús, ya reconociendo que Jesús era el Mesías. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Y enseguida, dice, o nos relata Lucas, que predicaba a Cristo en la sinagoga, ya, la sinagoga, ¿no es cierto?, donde se reúnen los judíos. O sea, empezó a predicar a Jesús, ¿no es cierto?, que era el Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ya, esta era la predicación del apóstol Pablo. Y todos los que lo oían estaban atentos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevar los presos a Jerusalén. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, ya Pablo se había en este momento convencido, digamos en su corazón, en su conciencia, que Jesús, ¿cierto?, este Jesús que nació en Belén de Judea, que fue criado en Nazaret, era el Mesías, era el Cristo.
Esto es lo que nos relata Lucas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este estudio se trata, ¿no es cierto?, de los sufrimientos del apóstol Pablo. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasó con el apóstol Pablo, hermanos. Dice, pasado muchos días, estoy leyendo el verso 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Es decir, que pasó un tiempo, ¿no es cierto? Y como vieron que, como lo he dicho de otra manera, que Pablo se dio vuelta a la chaqueta, o se convirtió en cristiano, para que se entienda mejor, o en un seguidor de Jesús, o creyendo de todo corazón que Jesús es el Mesías, ¿no es cierto?, el que espera a Israel. Dice, pasado muchos días, los judíos recibieron el consejo a matarle. Aquí ya se le empieza a ver el problema al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que siendo un perseguidor de la iglesia o de los cristianos, ahora le toca sufrir a él lo mismo, ¿cierto?, a ser seguido. Y esto es un sufrimiento que tiene el apóstol Pablo desde el momento que reconoce que Jesús es el Mesías hasta su muerte. Ya, esto aceptó dolor para el apóstol Pablo. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y noche para matarle. Fíjense lo duro que le tocó vivir, ¿no es cierto?, a este judío, a este fariseo, ¿no es cierto? Lo duro que le tocó vivir esta situación, porque dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole por una canasta. Entonces ya la cosa se le puso malo al apóstol Pablo. Los propios judíos, ¿no es cierto?, ya lo vieron, como lo he dicho en nuestra ocasión, en nuestro video, como un gran opositor, ¿no es cierto?, a la fe judía, y sobre todo las rayas que le producía, ¿no es cierto?, a decir que este Mesías, ¿no es cierto?, que ellos habían matado, o que le habían pedido a Pilato que lo matara, que lo crucificara, diciéndole que este era el Mesías, ¿ya?, que este realmente era el ungido, este era el que venía de la descendencia de David, ¿no es cierto?, que se estaba en su trono y que iba a reinar para siempre. Entonces se empezó a agarrar el aborrecimiento. Si uno lee un poquito más abajo, sigue el sufrimiento del apóstol Pablo, del verso 26, seguimos en el mismo capítulo 9 de Hechos, pero ahora vamos a leer el verso 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Recuerden que tenía un pasado negro el apóstol Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, que aquí el que tuvo que defenderlo un poco, por decirlo de alguna manera, fue Bernabé, ¿cierto?, porque los hermanos no confiaban, ¿cierto?, pensaban que estaba simulando seguramente, porque tenía una mala reputación, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo como un perseguidor de la iglesia. Entonces, que Bernabé tuvo que tomarlo, ¿no es cierto?, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo, ¿no es cierto?, había visto al Señor Jesús. Seguramente se le contó la historia, lo que vivió cerca de Damasco, esta gran luz, ¿no es cierto?, que vio el apóstol Pablo, que Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, etc. Entonces, y también le dijo que habló, ¿no es cierto?, valerosamente, o con denuedo, ¿cierto?, la palabra del Señor o acerca de Cristo. Ya. Dice después, bueno, hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, pero estos también procuraban matarle. Me imagino que estos son judíos también, pero con nacionalidad griega. Entonces, Pablo, aquí estamos empezando a ver un poquito, ¿no es cierto?, los sufrimientos que empezó a tener el apóstol Pablo, que no son menores, porque yo creo que uno puede tener mucho sufrimiento. Y aquí quisiera hacer una reflexión también con relación al sufrimiento, para que podamos distinguir. Hoy día la iglesia, ya se han pasado casi 2000 años, hoy día la iglesia, los hermanos siempre dicen, bueno, nosotros estamos siempre puestos a prueba, sufrimos por el Señor. Pero yo cuando escucho a los hermanos y escucho sus dramas, como decimos aquí en Chile, sus problemas, generalmente sus problemas no son por causa de Cristo. ¿Ya? Hay hermanos que tienen problemas, ¿no es cierto?, por a lo mejor hacer cosas que no corresponden. O, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un hermano que da un adulterio y pierde a su esposa, a su familia, a sus hijos, entonces el hermano dice, estoy sufriendo por causa del Señor. Ya, eso no tiene nada que ver con causa del Señor. Ya, o si usted se entromete en lo ajeno, ¿no es cierto?, o si usted tira las manos, o si usted insulta al prójimo y, ¿no es cierto?, y recibe, ¿no es cierto?, conforme a lo que hizo, esas cosas no tienen nada que ver con el sufrimiento del Señor. ¿Ya? O si usted no tiene trabajo, ¿no es cierto?, a lo mejor no se relaciona directamente, ¿no es cierto?, con el sufrimiento en Cristo. Los sufrimientos que tenía el apóstol Pablo están relacionados directamente acerca de la persona de Jesús. Él estaba testificando que Jesús era el Mesías. Por esa causa a Pablo lo querían matar.
No es porque era un adúltero, era un mentiroso, era un estafador, ¿no es cierto?, era un insolente. Esos sufrimientos no tienen nada que ver, ¿ya? Los sufrimientos de Pablo eran por causa de Cristo, ¿ya? Que eso quede claro, que no tiene nada que ver, que hay muchos hermanos, ¿cierto?, dicen, hermano, tengo tremendos problemas, y como que creen que están sufriendo por causa de Cristo. Distingamos, ¿no es cierto?, aprendamos a discernir entre una cosa y otra. Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Lo que sufría Pablo, estos sí son sufrimientos de Cristo. En el capítulo 22, por favor, capítulo 22, vamos a ver ahora otra situación del apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo después llegó a Jerusalén, ¿no es cierto? Ahí lo tomaron los judíos, ¿no es cierto? No lo querían soltar y los soldados romanos lo salvaron porque ya lo querían matar. Así que se lo quitaron de las manos y gracias a eso, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo no murió. En el capítulo 22, les dije, vamos a leer del 22 en adelante. Capítulo 22, de 22 en adelante, vamos a lo que nos relata Lucas, ¿no es cierto?, acerca de los sufrimientos del apóstol Pablo. Recordemos que en este contexto ya Pablo lo querían linchar los judíos, ¿no es cierto?, como un traidor. Dice lo siguiente, y lo oyeron hasta esta palabra, porque Pablo aquí empezó a contar su conversión, ya después que lo querían matar. Entonces Pablo le empieza a hablar en lengua hebrea, y los judíos guardaron silencio, se dieron cuenta que era judío, y empezaron a escucharle. Y él le contó toda su conversión, ¿ya? Y aquí nos relata Lucas lo que le empezó a pasar. Dice, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Ya? Eso es lo que estaban pidiendo los judíos. Y como ellos gritaban y arrojaban, dice, ya arrojaban sus ropas y lanzando polvo sobre el aire. O sea, ya están, pero estos judíos, digamos, están, ¿cómo se podría decir una palabra para no ser injusto? Yo siento que están, ya no están, están como fuera de sí, podríamos decir, están un poco enloquecidos, ¿cierto? Ya no están en la cordura, están muy mal. Entonces mandó el tribuno a que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces hasta los romanos, ¿no es cierto?, viendo tanto alboroto, tanto odio, ¿no es cierto?, porque era un odio ya que no se puede expresar en palabras. Gritaban seguramente pidiéndole la muerte. Y ojo, no tiene que ver porque Pablo haya cometido algún adulterio, lo haya robado a alguien, no ha hecho una situación de malhechor, una cosa que uno podría darle indignación, sino que era un celo solamente judaico, judaico, hipócrita, también lo voy a decir, porque lo voy a demostrar que los judíos son más hipócritas de lo que usted puede pensar. ¿Ya? Ojo con lo que le estoy diciendo, soy consciente de lo que hablo, pero eso lo voy a demostrar. Entonces había una rabia muy grande, ¿ya? Querían matarlo nomás. Entonces como los soldados vieron ¿qué cosa hizo este hombre? ¿Me entiendes? Ellos estaban pensando que era una cosa tremenda. Entonces lo mandaron a azotar sin preguntarle. Hágase esa. Lo mandan a azotar sin preguntarle. Y lo leo nuevamente. ¿Ya? Y como ellos gritaban, estoy leyendo el verso 23 del capítulo 22 de hecho, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzando polvo al aire, estaban escandalizados, mandó al tribuno que lo metiese en la fortaleza, al Pablo, ¿cierto?, para protegerle, yo entiendo, de la mano de sus hermanos. Y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, le hizo una pregunta, ¿no es cierto? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Respondió el tribuno, dice, yo con una gran suma adquirí esta nacionalidad. Entonces Pablo dijo, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que lo iban a dar a tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor
de haberle azotado. O sea, se dieron cuenta después, ¿no es cierto?, que se equivocaron, ¿no es cierto?, porque los soldados romanos, o sea, los romanos tenían otros privilegios como ciudadanos romanos. Entonces, por lo que se entiende ahí, ¿no es cierto?, una persona que era de nacionalidad romana tenía algunos privilegios, se podría decir, ¿no es cierto? Si la persona se le acusaba algo, la persona tenía derecho a defenderse. Y con Pablo no lo hicieron así, a pesar que era ciudadano romano. Era judío, pero también era romano. Bueno, pasó esta situación, ¿no es cierto? Se llevó estos azotes gratuitos, voy a decirlo así, gratuitos, ¿no es cierto? Así que había mucha molestia con el apóstol Pablo de parte de su hermano judío. Eso es lo que puedo decir. Ya, entonces ahora lo vamos a ir a Hechos capítulo 23. Entonces yo delante, de acuerdo que les dije que los judíos, ¿no es cierto?, estos que andaban siguiendo a Pablo, no eran hombres tan, no solamente que eran, digamos, celosos de la ley, sino que yo los veo como unos, hasta cierta manera, judíos hipócritas. ¿Ya? ¿Por qué los veo hipócritas? Porque vamos a ver una parte donde ellos se comprometieron bajo juramento de no comer hasta matar a Pablo. ¿Ya? Vamos a leer una parte también de los sufrimientos de Pablo con estos judíos hipócritas, porque dice lo siguiente en Hechos capítulo 23, nos relata en Lucas, Hechos capítulo 23, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, ojo con lo que estoy leyendo, diciendo que no comerían ni beberían agua hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, aquí hay un acuerdo entre judíos, ¿no es cierto?, estos judíos que andaban buscando al apóstol Pablo para matarle, ¿no es cierto? Entonces dice que bajo juramento y bajo maldición, que no iban a comer hasta darle muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Más de 40 los que han hecho esta conjuración, ¿ya? O este juramento. ¿Ya? Dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que ya haya dado muerte a Pablo. O sea, no vamos a comer nada hasta que matemos al apóstol Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, dice, requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle cuando llegue. Ya saben cuánto usted el complot que tenían contra el apóstol Pablo, estos judíos, estos religiosos, estos que conocían la Torá, pero estaban muy mal. Bueno, Pablo tenía ese mismo espíritu, hay que decirlo también. Pablo antes también era igual, pero ahora le está tocando a él. ¿Ya? Lo bueno que sí Pablo podría decir como comentario que salió de esa hipocresía, ¿me entiendes? Eso sí lo que podría decir, que Pablo cambió. Y más el hijo de la hermana de Pablo, dice, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y le dio aviso a Pablo. O sea, le contó lo que estaban, el complot que estaban haciendo los judíos, ¿no es cierto?, con respecto a su persona. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que le trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a adquirir alguna cosa más acerca de él. Pero tú no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni a beber hasta que hayan dado muerte a Pablo. Ahora están listos a espera de tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. ¿Ya? O sea, aquí ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué yo le dije que hay judíos que son muy hipócritas? ¿Ya? Que uno los ve como muy celosos de la ley. ¿Ya? Parecen que fueran personas muy honestas, muy sinceras. Porque hicieron un juramento de no comer hasta no matar a Pablo. La verdad es que no lo pudieron lograr. Porque la escritura dice lo siguiente más abajo. Ya que estaban avisados, tribuno, dice el verso 23, llamando a los 2 centuriones. O sea, los centuriones son soldados que tienen cargo, que tienen a lo menos 100 soldados a cargo. Entonces, 2 centuriones son 200 hombres. ¿Ya? Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, claro, porque son 100 por cada centurión.
70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¿Ya? Y dice lo siguiente: escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, le libré yo acudiendo con las tropas, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa de qué lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos, y allí que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún otro delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de la acechanza de los judíos que había tenido contra este hombre, le puse, lo protegí, al punto lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan que decir contra él, pasarlo bien. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, este gobernador está diciendo que se lo manda ahora a Félix, ¿no es cierto? Pero yo tengo que responder una pregunta, ¿no es cierto?, porque dije delante que hay mucha hipocresía en esto, y lo voy a aclarar, porque usted cree, aquí no es la pregunta, usted cree que estos más de 40 judíos que se comprometieron bajo juramento, ¿cierto?, no comer ni beber hasta que dieran muerte al apóstol Pablo, ¿lo cumplieron? Eso es mi pregunta, porque dice así. Lo leímos, ¿no es cierto? Dice así: pero venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que no hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho este juramento, los cuales vinieron a los principales sacerdotes y los ancianos y le dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición a no gustar nada hasta que ya hayamos dado muerte a Pablo. Entonces la pregunta sigue, ¿no es cierto? ¿Usted cree que ellos cumplieron eso? ¿Cree usted que ellos se murieron de hambre? ¿O de sed? No. Ya, para que usted vea, ¿no es cierto?, de qué tipo de personas estamos tratando. Así que es para que usted lo reflexione, usted lo piense, ¿no es cierto? Aquí se ve uno objetivamente la historia cuando la lee, ¿no es cierto?, estos relatos. Uno tiene que ser objetivo, ¿no es cierto?, tiene que ser imparcial, tiene que hacer un justo juicio. Aquí lo único que le está comiendo el corazón es el celo de ellos, ¿no es cierto?, por su religión, eso es todo, no hay nada más. Y el apóstol Pablo era de los mismos, también hay que decirlo, pero con la diferencia que él tuvo una experiencia diferente, ¿no es cierto?, él vio al Jesús resucitado, ¿no es cierto?, el Cristo, se convirtió, ¿no es cierto?, de ser un judío, ¿no es cierto?, a un seguidor de Jesús, como el Mesías. Y eso les provocó rabia, ¿no es cierto?, y también se volvió un enemigo de todos los judíos. Eso es todo el punto. Bien, entonces vamos, como estamos hablando hoy día de los sufrimientos del apóstol Pablo, usted ve el deseo de matarle, así que la situación no era muy fácil para el apóstol Pablo. O sea, hay que meterse a la historia, ¿no es cierto?, que un hombre que está sufriendo mucho, que su propio hermano, ¿no es cierto?, lo estén buscando para darle muerte. Y aquí no se trata de estar enojado con el hermano, no darle el saludo, ser un poco displicente, indiferente, ¿no es cierto? No se trata de eso. Aquí simplemente hay un aborrecimiento, ¿no es cierto?, que le lleva incluso el deseo, ¿no es cierto?, interior, ¿no?, el deseo del diablo, como le dijo Jesús a algunos judíos: vosotros sois de vuestro padre del diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida, etcétera, etcétera. Le está pasando lo mismo, los hijos de la carne, ¿no es cierto?, de los malos deseos. Bien, vamos a avanzar. En 2 Corintios capítulo 11, ya que estamos hablando de los sufrimientos del apóstol Pablo, entonces vamos a ver un poquito aquí también de que Pablo cómo cuenta, ¿no es cierto?, los sufrimientos o la vida que él ha llevado, como después que, digamos, reconoció o se dio cuenta que Jesús era el Mesías, ¿no es cierto? En 2 Corintios capítulo 11 vamos a leer del versículo 22 al 28, ya, los sufrimientos como apóstol. Esta es una carta que escribe y está en un contexto, ¿no es cierto?, de que, acuérdense que en el tiempo del apóstol Pablo también habían falsos apóstoles, ¿no es cierto?, había muchos que se metían para espiar la libertad de los hermanos en Cristo, habían falsos hermanos, ¿ya? Muchos judíos se convertían en cristianos no porque creían en el cristianismo, sino para espiar nomás, ¿cierto?, para saber el proceder de los cristianos.
Así que habían falsos hermanos, ¿ya? Hay que decirlo de esa manera, porque eso es. Entonces Pablo aquí va a defender su apostolado y no va a entregar antecedentes, ¿no es cierto?, de todo lo que él ha sufrido o todo lo que sufrió desde el momento que se hizo cristiano, digamos así, o seguidor de Jesús, o creyó que Jesús era el Mesías. Entonces vamos a leer del 22 en adelante, dice lo siguiente, con relación a ello, dice, hace una pregunta, dice, ¿son hebreos? Estos falsos hermanos, ¿son hebreos? Eso está preguntando. Yo también, dice, él también es hebreo. ¿Son israelitas? Es decir, ¿son judíos estos falsos hermanos? Sí. Él dice que yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿No es cierto? Sabemos que todo el pueblo judío viene del nacimiento, semen, digamos así, porque la palabra simiente viene de semen, de la simiente de Abraham, o del semen de Abraham. ¿Ya? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, ahí salieron las 12 tribus de Israel, y ahí nace todo el pueblo judío. Son ministros de Cristo como si estuviera loco Pablo, dice. Yo más, en trabajo más abundante, en azote, sin número. O sea, Pablo ya no se recordaba la cantidad que le habían guasqueado, ya, o que le habían golpeado por causa de Cristo. Entonces dice que en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Dice que de los judíos ha recibido 5 veces azotes, 40 azotes, 5 veces, sume, ya, menos uno dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, ¿ya? Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, ¿cierto? En peligro ya de muerte, ¿no es cierto? Ahí hasta el clima le era contrario al apóstol Pablo. ¿Sí? En camino muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, ¿no es cierto? Peligro de los de mi nación, ya lo hemos visto. Peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que a mí me golpea cada día es la preocupación por todas las iglesias. Entonces usted aquí ya se da cuenta, ¿no es cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta el sufrimiento de este gran apóstol, ¿no es cierto? O sea, la verdad que uno queda asombrado, ¿ya? Yo quedo asombrado, ¿no es cierto? Que en esta forma tan resumida que lo hace, ¿no es cierto? Que es un pequeño resumen, no es al detalle cada una de estas situaciones que vivió Pablo, ¿no es cierto? Lo dice en forma, yo considero, muy resumida, pero cada vez que lo azotaron, me imagino que quedaba mal, ¿ya? Que yo no sé qué será recibir un latigazo a la espalda. Yo por lo menos nunca tenía esa experiencia. Entonces, no es que te pegaron el azote y quedaste como estabas antes, ¿ya? Ojo, digo esto porque a veces las mentes no reaccionan. Si uno vive la realidad de lo que vivió el apóstol Pablo, fue muy doloroso, ¿cierto? Me imagino que ellos tenían hasta la espalda marcada, me imagino yo, de tanto azote. También dice que lo agarraron a piñascazos, lo sacaron una vez casi muerto, y lo dejaron de pegar porque pensaban que estaba muerto. O si no, le siguen tirando piedra hasta matarlo. Así que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, por causa de Cristo, uno se da cuenta que sufrió mucho, pasó muchos miedos, ¿no es cierto?, en alta mar, incluso de bandidos, dice, en los ríos, dice que también mucha hambre. Ya, usted sabe que Pablo viajaba de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, entonces pasó muchos desvelos, mucha hambre, mucho frío. Fue un periodo tormentoso, diría yo, un periodo duro, y no era por causa de su responsabilidad como ser humano, sino que estas son cosas que está sufriendo por causa de Cristo. Eso quiero que no se olvide. Ya Pablo, cuando andaba en alta mar, no es que andaba dando un paseo en un turismo, ya lo voy a decir así, andaba en un transatlántico, ¿cierto? Recorriendo Europa, no era eso, ya, no andaba haciendo eso el apóstol Pablo. El Pablo, ¿cierto?, tenía que viajar porque eran los medios de transporte para llegar de una ciudad a otra, ¿no es cierto? Tenía que hacer estos viajes y con mucho peligro, ¿cierto? Así que, bueno, aquí uno puede ver que este hombre, ¿no es cierto?, este apóstol, tuvo trabajo y fatiga, ¿cierto?, en mucho desvelo y hambre.
ya se pasó hambre. Yo creo que nosotros, quizás cuando niño, a lo mejor cuando Chile era mucho más pobre, a lo mejor uno en un momento tuvo un poco hambre, pero yo no recuerdo, soy sincero, yo no recuerdo que haya un día en mi vida que no haya tenido un plato de almuerzo, no lo recuerdo. O que haya quedado con hambre, que no haya comido algo durante todo el día, un ayuno forzado, digamos. Nunca, yo no recuerdo nunca. Quizás el almuerzo se tardó un poco más, a lo mejor no me comí un plato de comida y me comí un sándwich, por ejemplo. Eso sí, pero comí, o sea, no un ayuno. Entonces aquí yo veo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, era un hombre que realmente lo pasó mal en todo sentido, ¿cierto? Y hay algo interesante que dice el 28, que dice, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, él estaba preocupado porque estableció muchas iglesias, ancianos, diáconos, y después iba recorriendo para ver cómo estaba el amor, la comunión, la unión entre los hermanos, ¿cierto? Eso es lo que hacía Pablo. Bueno, aquí nos damos cuenta, hermanos, y yo voy a terminar, ¿cierto? Dejé el último texto que para reflexión es Filipenses capítulo 3, del 1 al 21. Voy a leer Filipenses capítulo 3, del 1 al 21. Y solamente como dato, para que ustedes sepan, bueno, hay grandes hombres más ilustrados, ¿no es cierto?, que piensan que esta carta no es de Pablo, ¿ya? Igual ha sido una persona que tomó el nombre de Pablo y que habló en el nombre de Pablo. Para nosotros los cristianos realmente no somos hombres de fe. Yo en lo personal yo creo que sí una carta de Pablo, ¿ya? Y veo el espíritu de Pablo en ella. Pero se lo doy como dato, ¿ya? Eso no tiene mucha importancia. Voy a leer lo siguiente y con esto terminamos. Fíjense, quiero que tomen atención, ¿cierto?, que lo que voy a leer, y que mediten en cada una de estas palabras, porque no voy a dedicarme a hacer el examen de toda esta lectura, solamente lo voy a leer y quizás voy a parar solamente en un puro punto. Dice lo siguiente, Filipenses capítulo 3, es del 1 al 21, y con esto termino. Dice, por lo demás, hermano, gozado en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en Jesús, que es el Cristo, ¿no es cierto? Aunque yo tengo también de qué gloriarme o confiar en la carne, si alguno que piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, ¿ya? Eso es la ley de los judíos, ¿ya? Del linaje de Israel, o sea, era parte del pueblo de Dios. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Ahí lo está explicando, ¿no es cierto?, su antecedente. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, es decir, trataba de guardar todo lo que decía la Torá. Pero cuántas cosas que eran para mi ganancia, todo esto que para él lo consideraba como para sentirse orgulloso, eso es lo que está diciendo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, ya la considera como algo perdido. Y ciertamente, o sea, esto con toda seguridad, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Voy a leer de nuevo. 7 y 8. Pero cuántas cosas que eran para mi ganancia, ¿no es cierto?, de lo cual se sentía orgulloso, de todo lo que dijo antes, ¿cierto?, que era judío, circuncidado al 8º día, que era de la tribu de Benjamín, que era celoso, que seguía la iglesia, todas esas cosas, ¿ya? Pero en cuanto a cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿ya? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay versiones que aquí le ponen estiércol, ¿ya? En el griego sale una palabra que tiene que ver con desechos, ¿ya? Esa es la palabra más correcta en el griego, desechos, ¿ya? Pero estos son como sinónimos, cosas que inservibles, ya se podría decir, o un desecho. El estiércol ahí generalmente no lo ocupa, o la basura también es para botar, es un desecho. Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
¿no es cierto?, que lo que los judíos siempre se han gloriado, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera que llegase a la resurrección de los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese el espíritu de Pablo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso está lleno, se lo digo al tiro. Enemigos de la cruz de Cristo, que no creen que Cristo vino a morir por los pecados de ellos. Está lleno de esos enemigos. Empezando, ¿no es cierto?, por su propio pueblo, ya que no creyó que era el Mesías. Ya, dice así, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y ahora lo digo llorando. O sea, Pablo sentía mucha pena por su pueblo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. O sea, Pablo ve que si ellos no creen que Jesús es el Mesías, sabe en su mente, por lo menos en su mente, en su comprensión, de que estos hermanos judíos están perdidos si no creen que Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje que le estoy diciendo. Se lo repito, lo voy a leer porque esto es una interpretación privada. Porque por ahí, estoy leyendo el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ya? Todos estos que son enemigos de la cruz de Cristo, los anticristos que le hicimos también nosotros, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ya? O sea, Pablo está diciendo que algunos de sus contemporáneos, ¿cierto?, son muy, voy a decir materialistas con la palabra, ¿no es cierto?, que piensan solamente en las cosas terrenales. Porque dice, el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo. Ya está esperando, ¿no es cierto?, que llegara Jesús el Cristo, la segunda venida, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el apóstol Pablo, ¿cierto?, lo tiene clarito. Y con esto terminamos esta tercera edición, o este tercer estudio, hermano, de la vida del apóstol Pablo. ¿No es cierto?, que el apóstol Pablo, en el fondo, con todos estos estudios se va haciendo una imagen, ¿cierto?, una idea más o menos de lo que había en el espíritu de este apóstol. Entonces yo quisiera terminar este estudio diciendo las siguientes cosas. Yo veo al apóstol Pablo como un verdadero judío, no una persona hipócrita, porque al momento que se le reveló Jesús, ¿no es cierto?, él no fue rebelde a esta visión, como lo dicen algunos de sus relatos, sino que se convirtió al Señor, ¿no es cierto?, reconoció que Jesús era el Mesías, entendió el Evangelio, se bautizó, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor Jesús, y empezó a predicarle a sus hermanos, ¿no es cierto?, que este era el verdadero Mesías que Dios había enviado, que era el Hijo de Dios, que murió por los pecados de ellos, para reconciliarlos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero Pablo también sabe y se da cuenta, ¿no es cierto?, que se agarró el aborrecimiento de todos sus hermanos, ¿no es cierto?, judíos, o los que no creyeron, obviamente, no absolutamente todos, la gran mayoría, porque hay una minoría de judíos que sí creyeron, ¿no es cierto?, que fueron en el primer siglo, creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, uno al escuchar estas cartas del apóstol Pablo y esta confesión, entonces uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que había muchos que eran enemigos de la cruz de Cristo, pero que Pablo los considera que mientras que no reconozcan o no se den cuenta que Jesús es el Mesías, ellos están en camino de perdición. Y también le dice que solo piensan en las cosas terrenales. Ya eso también es un marxismo. Jesús mismo dijo, ¿no es cierto?, no podéis amar dos señores, porque amaréis uno, aborreceréis al otro. No podréis servir a Dios, ¿no es cierto?, y a la riqueza. Así que el mismo mensaje, el mismo lenguaje, el mismo espíritu. ¿Ya? Entonces que solo piensa en las cosas terrenales, cuyo Dios es el vientre, ¿no es cierto? Pero Pablo esperaba, ¿no es cierto?, la resurrección, la transformación de este cuerpo miserable, ¿no es cierto?, para que fuera semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Más o menos es el mensaje del apóstol Pablo. Y uno ahí se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, los sufrimientos de Pablo. Y terminaría diciendo, ¿no es cierto?, que los sufrimientos de Pablo no tienen que ver con las cosas de esta vida.
Ya, eso, acuérdense de eso, que no tiene que ver que si yo perdí matrimonio porque me ando metiendo con la Camila, no tiene nada que ver con esas cosas. Ya, es predicar el Santo Evangelio. Ya. Eso es sufrir como cristiano, ¿cierto? Cuando predicas a Cristo y te agarra el aborrecimiento, ¿no es cierto?, de las personas, o cuando tú predicas una sana doctrina, ¿no es cierto?, le enseñan a la hermano una sana doctrina, a veces los hermanos te toman también distancia, ya empiezas a sufrir por las cosas de Cristo, o por su enseñanza, por su doctrina. Bien, lo dejamos hasta aquí, esperando que nuevamente nos podamos encontrar en nuevos estudios. Bueno, aprovecho de decirle que el hermano Luis no se encuentra muy bien de salud, hay días que está bien, hay días que está mal. Teníamos el propósito de hacer un video juntos, no pudimos, ¿cierto?, porque su salud no lo permite. Así que, como siempre, les ruego que estén pidiendo por él, que estemos orando por nuestro hermano Luis para que Dios le saque esta enfermedad, lo sane, y para que podamos nuevamente verle, ¿no es cierto?, a través de esta pantalla. Que Dios los bendiga mucho, que los cuide, y siempre mi consejo es que estudien la palabra, ¿no es cierto?, estudien, porque ella es la única que nos habla con la verdad, ¿no es cierto?, y que aprendamos, ¿ya?, y que estemos atentos, ¿no es cierto?, y no dejemos de predicar que Jesús es el Hijo de Dios, y que es el Mesías, y que Él va a volver por segunda vez, que es la promesa que nos hizo, y que nos va a dar vida eterna, que esa es la esperanza, y esa es la promesa, y ese es el Evangelio. Y sigamos tratando de persuadir, ¿no es cierto?, a cuanto podamos, a que se conviertan, ¿no es cierto?, al Señor. Empecemos a confiar, ¿no es cierto?, en la sangre del Hijo de Dios, que fue derramada por todos nosotros. Que Dios los bendiga mucho, y nos encontramos prontamente en otro estudio. Que Dios los bendiga.